Hola, ¿cómo están? Vamos a, vamos a continuar con la clase de lógica, a veces con algunos de estos videos. Voy a dar pequeñas demostraciones de cómo seguir los métodos que estamos viendo y pues tendremos ocasión de preguntar dudas también por otros medios, ¿no? El objetivo de este video es, vamos a ubicarnos, estamos en lógica 1, estamos en la parte de asignación de valores, esta parte es la continuación de tablas de verdad y la idea es seguir trabajando con métodos semánticos con asignación de valores. Les mandé unos handouts, esos handouts tienen una explicación muy pormenorizada de cada paso y cada justificación de los pasos del método de asignación de valores, pero es difícil seguir el método eh, de modo gráfico a la hora de que hacemos la solución de algunos ejercicios, y por eso la idea es que en este video voy a tratar de presentar la forma en que podemos usar una serie de gráficos alrededor de la expresión para darnos cuenta, para ir ordenando nuestras inferencias acerca de los valores de la verdad. Entonces, voy a primero hacer una pequeñísima recapitulación sobre lo que hemos visto de los métodos de tablas de verdad y después voy a conectar esas condiciones de las tablas de verdad con el método que nos ocupa ahora, que es el método de asignación de valores. Bien, lo primero que vamos a ver es qué estuvimos haciendo en tablas de verdad, de qué se trataba todo eso. En tablas de verdad, lo que hacemos es analizar las condiciones generales, todas las posibilidades que tiene una expresión dada en cálculo proposicional acerca de sus valores de verdad. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la conjunción. Cuando teníamos alfa y beta, analizábamos todas las posibilidades de esta conjunción. Recuerden que estamos trabajando con estos conectivos, estamos trabajando con la conjunción, con la disyunción, con el condicional, con el bicondicional y con la negación. Entonces, estas son expresiones que, como les había platicado, salen de nuestro sentido común y estas se comportan como funciones. Tratamos de expresar nuestras partículas como y o entonces de nuestro lenguaje común, natural, los tratamos de expresar en términos de una función. Y expresarlo en términos de una función significa que nos da un solo resultado, porque es la mejor manera de tratar las cosas desde el punto de vista del cálculo. Nos dan un solo resultado y eso lo que quiere decir es que si, por ejemplo, tengo que este es verdadero y que este es verdadero, eso nos va a dar verdadero de aquí en la conjunción. Y es lo único que nos da, es el único resultado. Es en ese sentido una función, una cosa que ya hemos explicado en otros momentos. Bien, pero así como se comporta en una función, la función depende de los insumos que uno introduzca en ella. Entonces, si este es verdadero y este es verdadero, nos da verdadera la conjunción. Pero si este es verdadero y este es falso, nos da falso en la conjunción. Eso puede cambiar en las diferentes funciones según sean los valores que estamos tomando. Pero eso lo habíamos hecho como en una tabla. Habíamos analizado todas las posibilidades como en una tabla, puestas en una tabla de este modo. Poníamos alfa, beta, que son las proposiciones simples de la expresión completa, que es alfa y beta, y después construíamos la expresión alfa y beta. También calculábamos cuántas posibilidades había y decíamos, bueno, entonces para calcular eso hacíamos una ruedita de combinatoria que era el número de renglones o de posibilidades es igual al número, a 2, perdón, elevado al número de proposiciones simples.
Entonces, repito, el número de posibilidades es igual a 2 elevado al número de proposiciones simples. Acá tenemos proposiciones simples 2, tenemos alfa y beta, entonces en este caso sería 2 a la 2, que nos da 4. Solo tenemos 4 posibilidades de combinación porque estamos trabajando con valores de verdad limitados, con solamente dos valores de verdad, y eso es suficiente para, y eso es lo que genera 4 posibilidades, ¿no? Entonces tenemos las 4 posibilidades puestas en los renglones y repartimos la distribución de los valores de verdad en las proposiciones simples. Y decíamos que ponemos la mitad verdaderas y la mitad falsas, ¿lo recuerdan? Y en la siguiente, la mitad de la mitad, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. En la última columna siempre debe darnos verdadero, falso, verdadero, falso. Si estuviéramos trabajando con 3 valores, digamos en una lógica equivalente, tendríamos esta columna dividida en 3, por ejemplo, verdadero, verdadero, etcétera, etcétera. Luego cambiamos a falso, falso, y luego indeterminado quizá, o algún otro tercero ahí. Y luego vamos también siempre obteniendo los siguientes valores como un tercio del anterior. Pero en este caso solo manejamos 2 valores. Y por eso dividimos las posibilidades en la mitad. La mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Y acá la mitad del anterior. Verdadero, falso, verdadero, falso. Es un pequeño recordatorio de algo que ya vimos sobre tablas de lógica. Bien, entonces decíamos que el comportamiento que tienen de acuerdo al sentido común también en nuestro uso de la I en el sentido común, en una parte de nuestro sentido común, es verdadero, verdadero nos da verdadero. Verdadero, falso nos da falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso nos da falso. Entonces el único caso en el que da verdadero es cuando ambos son verdaderos. Esta es la forma de realizar el análisis de los valores de verdad en una expresión a través de una tabla de verdad. Cada una de estas tiene su tabla de verdad, ya lo hemos visto. La distinción, por ejemplo, solo es falsa cuando los dos son falsos. El condicional resulta falso cuando verdadero el antecedente y el consecuente falso. Y así sucesivamente el condicional también tiene sus condiciones. ¿Cuál es la esencia, cuál es la parte fundamental, o, digamos, la idea básica del método de asignación de valores? La idea básica del método de asignación de valores es analizar los mundos posibles, cada uno de estos lo habíamos llamado mundo posible, los mundos posibles que nos interesan de acuerdo a los datos que nos están siendo dados. A veces no tenemos datos y eso forma parte de una segunda forma de asignación de valores que vamos a ver después, pero por ahora pensemos qué pasaría si tuviéramos ya algunos datos de estos que se pueden mostrar en la tabla de verdad y qué podríamos obtener a partir de esos datos sobre otras partes de la fórmula, de la expresión que estamos analizando. Por ejemplo, si supiéramos que la I es falsa, si supiéramos que esta expresión de acá ya de plano es falsa, ya nos dijeron que alguien sabe que la conjunción es falsa, entonces sabríamos que no puede ocurrir que ambos componentes fueran verdaderos. ¿Sí? Porque si no sería verdadera. Sabríamos entonces que los valores de los componentes tendrían que estar en uno de estos 3 casos: falso, falso o falso. Y eso nos puede dar datos interesantes acerca de lo que dice alguna persona, de lo que dice un texto en una página y lo que vuelve a decir en otra página. La idea, como había yo platicado en otras ocasiones, la idea de la lógica, una de las ideas fundamentales es la coherencia entre el pensamiento, y esto puede decirse de una manera más precisa como pensando que la lógica nos puede ayudar a saber cuándo alguien puede creer algo y junto con otra creencia, cuando alguien puede tomar esas dos creencias y crearlas juntas, o cuando de plano no puede, o también cuando si cree algo, necesariamente tiene que creer otra cosa. Esa es una de las partes interesantes de la lógica, y eso es lo que vamos a empezar a ver justamente con la asignación de valores. Vamos a borrar entonces la tabla de verdad.
y vamos a tratar de usar asignación de valores dados ciertos datos. Por ejemplo, si supiéramos que este es falso, es decir, que la beta es falsa en una expresión así, y es lo único que sabemos. Si sabemos eso, entonces deberíamos saber, que ya hemos visto cómo se comportan estas funciones, que la conjunción tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque independientemente del valor de alfa, en este caso, en esta lógica bivalente, solo puede tener dos valores, verdadero o falso. Imaginemos que tenemos verdadero. Si fuese verdadero, verdadero con falso, en una i nos da falso. Y si fuese falso, no sabemos qué es lo que es, qué valor tiene alfa, digo. Si fuese falso, tendríamos alfa con falso, me daría falso en la conjunción. Es decir, no importa de los dos valores únicos posibles que puede tomar en esta lógica alfa, en otras lógicas donde podría tomar valores diferentes, podrían ser verdadero falso indeterminado, verdadero falso casi verdadero, medio verdadero, etc. ¿no? Hay muchas lógicas de diferentes valores más allá de dos, lógicas trivalentes. Tenemos lógicas de ese tipo desde la segunda mitad del siglo. Entonces, bueno, sabemos que esto no nos interesa el valor de alfa, y sabemos inmediatamente, dado este dato que estoy circulando, vamos de ahora en adelante a circular los datos para distinguir los datos de lo que vamos infiriendo. Entonces, si beta es falsa, sabemos inmediatamente que la conjunción es falsa. No necesitamos ningún otro dato. Eso es pensar un poquito más, no hacer las cosas tan automáticamente como uno las hace en tablas de verdad. No necesitamos analizar todos los datos y podemos pensar qué información nos da uno de los datos sobre los valores de verdad o varios datos combinados sobre valores de verdad en los componentes de una expresión. Hay casos de incertidumbre, hay casos en donde no podemos saber. Por ejemplo, acá yo no puedo saber qué valor va a tener alfa a menos que tenga otra información al respecto. Pero sí sé qué valor va a tener la conjunción. Entonces ¿a qué nos invita? Este método es muy interesante porque nos invita justamente a distinguir entre las incertidumbres ante ciertos datos, si podemos saber a ciencia cierta algo o no, si cuando podemos saber algo lo sabemos como una posibilidad nada más o como una cosa necesaria. En este caso, por ejemplo, si esta es falsa, necesariamente esta es falsa. No hay otra posibilidad, esta es necesaria. Pero acá, que esta sea verdadera o que sea falsa, es una posibilidad. No sabemos cuál de las dos posibilidades se va a dar. Muy bien. Vamos a hacer otro caso. Voy a borrar el caso de la conjunción y vamos a tratar con la disyunción es valores inversos, así que ustedes pueden ensayar con la disyunción. Son los valores inversos respecto de la conjunción. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la implicación. Alfa implica beta. En esta función, el único caso en donde esto resulta falso con certidumbre es que esta parte que llamamos antecedente sea verdadera y esta parte que llamamos consecuente sea falsa. De modo que si yo doy el dato aquí de que el condicional es falso, si yo sé que ese condicional es falso, entonces inmediatamente debo saber los valores de los componentes, alfa y beta. Porque el único caso en el que, el único mundo posible, digámoslo así también, en el que un condicional daría falso, es en el caso en el que alfa fuera verdadero y beta al mismo tiempo que esto fuera falso. Es decir, sabemos al mismo tiempo que alfa es verdadero y que beta es falso, a partir de que este es falso. No necesitamos hacer toda la tabla. Y hay otros casos interesantes. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que este es verdadero, ahí no sabemos mucho.
¿no? Digamos, en este caso, cuando sabemos que el condicional es verdadero, el problema es que sabemos que hay 3 casos para que esto pueda suceder. Entonces, podría ocurrir que fueran ambos verdaderos, o que este fuera falso y este verdadero, o que este fuera verdadero y este falso. En esos casos consideramos, por cierta convención, que esto sería falso o ciertas razones que me puede dar para la implicación material, como le llamamos a esto. Pero si sabemos que este es verdadero y además sabemos que este es falso, si se nota este color, si se nota un poco, este es falso, entonces sí sabemos el valor con certeza de alfa. Pensamos un poco, la idea es, este es falso y este completo es verdadero. Si alfa fuera verdadera, nos daría verdadero, falso, y eso haría falso a todo el condicional. De modo que alfa en realidad no podría ser verdadero. No, dados estos datos es imposible que alfa sea verdadero, porque contradiría los datos de los cuales partimos. Entonces sabemos que alfa necesariamente es falsa. Porque si fuese verdadera, yo no podría haber dicho que el condicional es verdadero, porque acá tengo falso. Me daría verdadero, falso, y eso me daría falso aquí. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro dato. Hay datos también muy interesantes que en el condicional que nos invitan a comprenderlo también mucho mejor. Voy a borrar estos datos. Imaginemos que yo no sé el valor del condicional completo, pero sí sé el valor de alfa. Y sé que el valor de alfa es falso, como un dato. ¿Puedo saber el valor del condicional? ¿Puedo saber, preguntémonos esto antes, ¿puedo saber el valor de beta? El valor de beta no está determinado por el valor de alfa. Si alfa es falso, beta bien podría ser verdadero o bien podría ser falso. No hay una restricción, no está determinando el valor de alfa al valor de beta. Sin embargo, sí podemos saber el valor del condicional, porque sabemos que el único caso considerado falso en un condicional de este tipo es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, este caso, voy a ponerlo aquí arriba, verdadero, falso. Pero acá ya nos dieron como dato que alfa es falso. De modo que nunca va a poder ocurrir el caso, el único caso que lo hace falso. Porque el único caso que lo hace falso tiene verdadero aquí. Pero ya sabemos que no da verdadero, que en realidad es falso. Por tanto, el único caso que lo haría falso ya no se va a dar. Y eso es lo que nos dice que el condicional completo es verdadero de manera necesaria. Es decir, no estoy diciendo que el condicional sea necesariamente verdadero. Lo que digo es que sé que el condicional es verdadero de manera necesaria. O sea, no hay otra posibilidad. El condicional tiene que ser verdadero. La idea de que el condicional sea necesariamente verdadero lo había platicado con ustedes en otra ocasión, en una clase, pero voy a volver a ella después. La diferencia, pues, entre que el condicional sea necesariamente verdadero y que yo sepa con necesidad, o sea, de manera necesaria, que el condicional es verdadero. La diferencia básica es que en la primera estoy hablando de que todo esto es necesario, y en la segunda ocasión, cuando digo lo sé de manera necesaria, lo que estoy diciendo es que sé que es verdadero y los medios que usé me dicen que no hay otra posibilidad. ¿Sí? Bien, pero eso lo vamos a platicar después. Muy bien, entonces, eso puede ocurrir aquí. Obsérvese también que en el caso del condicional, que es un caso importante, lo que estoy tratando de decir,
es importante para otras cosas. Aquí tengo alfa y aquí tengo beta. Tengo alfa de este lado y tengo beta de este lado. ¿Sí? Igual que antes. He puesto algunos rayones. Bien. Vamos a poner bien la beta. Ahí está más o menos bien. Ahora, yo dije que cuando esta era falsa, necesariamente el condicional es verdadero. Pero ustedes ya se pueden dar cuenta de que pasa lo mismo si yo diera el dato de que beta es verdadero. Pasa lo mismo. Yo ahí descubro inmediatamente que el condicional es también verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que cuando alfa es falso, necesariamente el condicional completo es verdadero. Y cuando beta es verdadero, necesariamente el condicional completo es verdadero. ¿Sí? Es importante notar que yo pongo la línea aquí de que el condicional es verdadero, pero no estoy diciendo que esta partícula del lenguaje de la lógica sea verdadera, no puede serlo, es una función. Estoy tratando de decir que toda la expresión es verdadera, solo que lo estoy poniendo en el conectivo principal como una manera de hacerlo y de abreviar, decir que es toda la fórmula. Acá estoy calificando nada más beta, y aquí cuando lo pongo abajo del conectivo, estoy calificando el valor de toda la proposición. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos algunos casos importantes en el condicional. Ustedes pueden jugar con estos casos también, no solo en la distinción que no vimos, sino también en el bicondicional y también con la negación. La negación es muy simple porque cuando tenemos que no alfa, si no alfa resultara verdadera, pues entonces la alfa que contiene adentro de esa expresión es falsa. Y si no alfa resultara falsa, entonces la alfa que contiene sería verdadera. Bien, pero como ustedes saben ya cómo se comportan estas funciones, ya pueden ir haciendo ensayos de qué es lo que pasa ahí, dados ciertos datos. Eso viene en los handouts, pero con ejemplos un poco más amenos, ejemplos narrativos, hablan de lo que pasa en una ocasión, están diciendo platican de algunos hechos, dicen que algunos de esos hechos son verdaderos, o que alguien dice que otros de ellos son falsos, y de ahí intentan, en handout se intenta inferir algunos datos adicionales de la verdad o falsedad de otros componentes de las expresiones. Entonces, bueno, vamos ahora a ver un caso más complicado, ¿no? Nosotros ya sabemos analizar con tablas de verdad, sabemos analizar expresiones lógicas que corresponden a enunciados, pero también sabemos analizar expresiones lógicas que corresponden a argumentos. Y en el caso de las expresiones lógicas que corresponden a enunciados, podemos dilucidar con el método de tablas de verdad si los enunciados en cuestión eran tautológicos, contingentes o contradictorios. Creo que en el primero de los handouts que les mandé viene algo por el estilo. Y que pueden checar ahí, ¿no? Y en el caso de los argumentos, con tablas de verdad, analizamos si son válidos o si son inválidos con el método del condicional asociado. También vimos en clase. Bien, acá hay una distinción también usual, porque, bueno, hay otra cosa que me faltó decir, y es que también podemos con tablas de verdad, como ustedes han hecho, comparar dos fórmulas y ver si son compatibles o si son incompatibles. Si unas de ellas son equivalentes o si son de plano contradictorias entre sí. Lo que podemos hacer con el método de asignación de valores es lo mismo. Vamos a poder analizar fórmulas también en términos de contingencia, tautologicidad o contradicción. También podemos analizar si son contradictorias o son equivalentes. Y también podemos analizar argumentos para ver si son válidos o son inválidos. Entonces vamos a empezar con una fórmula, pero no vamos a tratar de analizar todavía todas esas cosas que acabo de decir.
estamos en la primera parte de asignación de valores, que es asignación de valores con datos ofrecidos desde el principio, a partir de los cuales sabemos otros datos. Va a llegar un momento en donde no vamos a necesitar ningún dato y con ello vamos a saber si la fórmula es contingente, contradictoria o tautológica, por ejemplo. Sin ningún dato, es decir, nos dan una fórmula y no nos dan ningún dato y podemos calcular con este método qué tipo de proposiciones. Por ahora no estamos haciendo eso, por ahora solamente lo hacemos con datos ofrecidos desde el principio, para un poco familiarizarnos con la relación entre la posibilidad y la necesidad a la hora de saber ciertos datos y tratar de inferir otros a partir de ellos. Por eso a este método yo le llamo inferencia semántica, porque creo que la parte importante en términos no teóricos, sino prácticos, del uso de la lógica en asignación de valores, es que podamos inferir unos valores de otros. Perdonen, es que se cortó la grabación, creo. Estoy tratando de ver si sigo grabando o no. Sí, está bien. Ok. La idea es la siguiente. Les estaba diciendo que podemos hacer las mismas cosas con valores de verdad, con asignación de valores, con este método, y que lo que vamos a ver ahora es únicamente con datos ofrecidos desde el principio, y después podremos hacerlo sin datos. Entonces, bien. Vamos a poner una expresión más complicada. Por ejemplo, alfa, entonces, no beta, entonces gamma. ¿Nota? Bien. Y vamos a pensar que el dato que nos han ofrecido sobre esta fórmula es que esta fórmula completa es verdadera. Perdón, es falsa. Vamos a empezar con ese caso que es más sencillo, el caso en que esto es falso. Entonces voy a poner aquí que esto es falso, encerrado en un circuito, para que sepamos que ese es el dato que se nos dio. Bien. Si este es falso, vamos a poder saber todo lo demás en este caso particular. Por ejemplo, si es falso, sabemos que el antecedente debería ser verdadero y el consecuente que corresponde a este condicional, no a este beta ni a gamma, sino a toda la expresión que está después de este condicional, debería ser falsa. Entonces, si es falsa, sabemos inmediatamente que esta es verdadera y que, voy a ponerlo aquí abajo del condicional, esta expresión, que estoy refiriendo a toda esta expresión, desde no beta hasta gamma, es falsa, a este condicional segundo. Digamos que acá tenemos un condicional cuyo antecedente es alfa y cuyo consecuente es a su vez otro condicional. ¿Sí? Muy bien, pero podemos saber más al respecto porque si este condicional es falso, entonces sabemos también que le va a ocurrir lo mismo que a este otro. Es decir, que este antecedente, es decir, todo no beta, hay que tener cuidado de calificar de verdadero en este caso, a no beta completo, no es a beta, sino a no beta, porque no beta es lo que está funcionando como el antecedente de este. Y gamma sería falso. ¿Ok? Bien, teniendo esos dos datos, yo ya sé que no beta es verdadero y gamma es falso, forzosamente por este. Porque dijimos que forzosamente era falso este condicional. Ahora, si no beta es verdadero, sabemos que beta tendría el valor contrario, es decir, beta sería, vamos a cerrarlo así, beta, una flechita aquí, es falso. O sea, si no beta es verdadero, como dijimos acá, la beta que contiene adentro es falsa, ¿correcto? Y hemos así determinado todos los valores. Obsérvese que determinamos todos los valores de manera necesaria. Hay veces que no sabemos, hay veces que nos quedamos en la incertidumbre con ciertos valores, pero en este caso sabemos todos los valores. ¿Cómo hicimos? Vamos a repetirlo una vez más.
Supimos que este era falso como un dato desde el principio. Y nos dimos cuenta de que entonces significaba que este tendría que ser verdadero forzosamente y toda esta expresión es falsa forzosamente. Pero si esta expresión es falsa forzosamente, sabemos que necesariamente también no beta es verdadero y que gamma necesariamente es falsa. Pero si además supimos que no beta es verdadero, como acabamos de decir, entonces la beta que contiene dentro es falsa. ¿Bien? Esa es la mecánica de asignación de valores. Nos da un valor y determinamos todos los que podamos hacer, ¿no? Ahora, notemos una cosa teórica aquí, que es una conexión con tablas de verdad. En las tablas de verdad nosotros analizábamos cada renglón de la tabla analizaba un mundo posible de esa expresión. ¿Qué queríamos decir con eso? Pues queríamos decir que queríamos decir que era una configuración de valores de verdad que estábamos analizando. En este caso, por ejemplo, podemos analizar, si estuviéramos en la tabla de verdad, el caso en que alfa, beta y gamma fueran verdaderos. O el caso en que alfa fuera verdadero, beta falso y gamma falso también. Analizamos pues en una tabla de verdad todos los casos, pero en este método analizamos nada más algunos. Recortamos de entre todos los mundos posibles, nada más los mundos posibles que nos interesan. En este caso el interés está dado por el dato que nos dan. Si yo sé que la fórmula completa es falsa, entonces voy a analizar, en esta asignación de valores están analizados solamente los casos de todos los mundos posibles que hay para esta expresión. Solamente estoy analizando los casos en donde toda la fórmula completa da falso. Pero son los casos que me interesan. Entonces es un método mucho más ágil y es, como les decía, mucho más divertido porque hay que pensarle un poquito, hay que usar el raciocinio para saber por dónde empezar el análisis, por dónde continuarlo. Habrá veces que se bifurcará en dos posibilidades y tengamos que analizar cada una por separado y tengamos que hacer algunas notas para saber cuál fue el resultado en el primer caso, cuál fue el resultado en el segundo caso. Eso es básicamente asignación de valores. Muy bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso un poquito más complicado, con varios valores, no nada más con un dato, y vamos a tratar de construir el caso de manera que nos queden algunas cosas que no podamos hacer. Bien, veamos. Pensemos, por ejemplo, si tuviéramos alfa, entonces beta y gamma, ¿sí? Entonces no alfa. ¿Ok? Imaginemos que tenemos esta expresión. Repito, alfa implica corchetes, paréntesis, porque no se nota muy bien por la luz. Beta y gamma, se cierra el paréntesis. Entonces, negación de alfa, y se cierra todo el corchete. De modo que tenemos alfa como antecedente y todo el corchete como consecuente. Okay. Ahora imaginemos que nosotros tenemos que en este caso puede resultar interesante. Vamos a pensar primero el caso en el que este fuera dado como verdadero, o sea, alfa verdadero, y que tuviéramos beta, no, que tuviéramos la conjunción como verdadera. Ok. Si eso pasara, entonces tendríamos alfa verdadera y beta, y la conjunción aquí verdadera. ¿Qué más podemos saber al respecto?
Pensemos un poco. Alfa no determina el valor de ninguna de estas dos. El que alfa sea verdadero no hace que beta lo sea o gamma, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la I, siendo verdadera, hace que los componentes tengan que serlo. Entonces, en este caso va a resultar que vamos a saber todo. Tenemos, eso lo van a saber ustedes cuando hagan más de estos ejercicios. Si este es verdadero, este tiene que ser verdadero, y este tiene que ser verdadero. O sea, beta verdadero y gamma verdadero. Y si alfa es verdadero, entonces no alfa, ¿qué valor tendría? Pues el contrario. Si alfa es verdadero, no alfa tendría que ser falso, ¿no? Muy bien, pero si tengo que la conjunción, todo el antecedente, pues, de este condicional es verdadera y no alfa es falsa, ¿qué valor debería tener este condicional? Pues tendría que tener el valor de falso porque el antecedente es verdadero y el consecuente resulta falso. Pero ahora examinemos este condicional. Si alfa es verdadero y si este condicional, que es el conectivo principal de todo lo que está después de esto, de este condicional, o sea, de todo el consecuente, este es el valor que me interesa. Entonces, si alfa es verdadero y el condicional consecuente es falso, pues este condicional, ¿qué valor tendría? ¿Qué valor tendría que tener? Pues falso también. No se nota bien, voy a poner un poquito arriba, por la luz no se nota, ahí es falso, ¿no? Vamos a realizarlo otra vez, esto estuvo un poco complicado. Se me ocurrió que primero podríamos ver el caso cuando sabemos todo, todos los datos, y ahorita pongo el caso que había prometido de cuando no sabemos todos los datos. Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, repito este caso. Di como dato que este es verdadero y que esta I es verdadera. Entonces, lo primero que se me ocurrió saber o analizar es que si esta I es verdadera, los componentes de la I tendrían que serlo también, beta y gamma. Muy bien. Pero entonces, como alfa es verdadero, no alfa tendría que ser falso. Eso no tiene nada que ver con lo que saqué aquí, solo tiene que ver con el dato de alfa. De modo que aquí podía haber una diferencia en la solución de algunos de ustedes. Algunos de ustedes podrían haber empezado diciendo alfa es verdadero y por tanto no alfa es falso. Y luego empezar a analizar la conjunción y decir si esta es verdadera, ambos son verdaderos, ¿no? No importa cómo comiencen el ejercicio o por dónde decidan continuar el análisis, lo importante es que se note, que lo que yo voy a evaluar es que se note que distinguen entre inferir algo por necesidad e inferir algo con tan solo posibilidad. Y eso va a quedar más claro después, ¿no? Pero acá, una cosa que podemos hacer es tratar de enumerar nuestras inferencias para que yo pueda saber qué infirieron primero y qué infirieron después. Y después vamos a añadir algunas cosas para que me muestren cuándo lo infirieron con necesidad y cuándo lo infirieron tan solo como una posibilidad, ¿no? En este caso, todo fue necesario, ¿no? Entonces, repito, si este es verdadero, este inmediatamente sabemos que es falso. Como este es verdadero, inmediatamente sabemos que ambas son verdaderas. Pero como este era verdadero y en consecuente resultaba falso, entonces este condicional segundo es falso. Pero como este era verdadero y este falso, entonces el condicional principal es falso. Eso es muy interesante porque de una expresión complicada como esta, con tan solo dos datos, yo puedo saber los datos de todos los demás. Y eso nos da datos interesantes sobre si la persona que lo está diciendo con coherencia o no. Por ejemplo, si yo sé que una persona dijo algo con esta complejidad, ¿no? Si dijo algo como una fórmula como la que tengo aquí en el pizarrón.
Y luego esa misma persona nos dice que cree fervientemente que alfa es verdadero. Y más adelante nos dice que cree que beta y gamma, o sea, la conjunción, es verdadera también. O sea, esa persona cree en todo esto aparentemente, porque nos lo dijo al principio, cree que esto es verdadero y cree que esto es verdadero. Pero inmediatamente nos damos cuenta que eso no es posible. Hay una contradicción entre las creencias de esta persona porque está diciendo, por una parte, afirmando, asumiendo que este condicional es verdadero. Y por otra parte, este, siendo verdadero, asumiéndolo como verdadero, nos determina que el condicional es falso. Es decir, esta persona no podría pensar que toda la expresión compleja es creíble para él, al mismo tiempo que piensa que esta conjunción y esta alfa serían verdaderas. No puede creer, pues, en esas tres cosas al mismo tiempo. Eso es muy interesante en términos de análisis. En este caso lo estábamos haciendo, análisis del discurso, análisis lógico del discurso. En este caso lo estábamos haciendo asumiendo ciertas funciones de verdad como la implicación material, y sabemos que esa implicación material puede en algunos casos entenderse como una simplificación o como una parte nada más de la idea de entonces que realmente usamos en nuestro lenguaje natural. Entonces, salvando esas cosas, salvando la diferencia entre el modelo y lo que estamos modelando, es un análisis que nos lanza a varias determinaciones de coherencia en el discurso. Y si quisiéramos hacerlo con mayor profundidad, pues tendríamos que pensar en cambiar el tipo de condicional de modo que fuera más adecuado a la palabra entonces que usamos en el lenguaje natural. Pero ya de por sí acá podemos ver que el análisis puede funcionar de manera muy interesante. Por último, voy a dar un caso en donde, bueno, voy a primero enumerar esto para que vean cómo podemos mostrar qué inferimos primero y qué inferimos después. Podemos decir que este sería el número 1. No. Primero inferimos esto, en algunos casos. Otros pudieron haber inferido primero aquí. Número 2, beta es verdadero, gamma es verdadero. Le ponemos un 2 a la izquierda. Número 3, sabemos que este condicional segundo es falso. Aquí pusimos 2, 2, porque lo sabemos al mismo tiempo en realidad, ¿no? Y luego, de este dato y este dato, sabemos como número 4 que este condicional es falso. Eso nos indica claramente qué inferimos primero y qué inferimos después. Y de otra manera no podemos evaluar esto, porque no es lo mismo que pueden ustedes llegar a esta configuración, a esta asignación de valores para toda la fórmula, pero no haber llegado de manera fundada, bien fundada. Por ejemplo, si alguien sabe que esto es verdadero y luego de pronto determina que este condicional es falso, pues si su cálculo fue demasiado rápido, fue muy rápido, puede ser que sea cierto que su cálculo esté fundado, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Entonces es mejor como decirnos qué inferimos primero y qué inferimos después para saber si lo estamos haciendo correctamente. No podemos pasar directamente, por lo menos, de alfa, siendo verdadero, al condicional siendo falso. De manera directa, por lo menos, no podríamos hacer. Tenemos que pasar por la idea de que no alfa era falso y de que todo este conjunción es verdadero para poder llegar a este dato. Entonces, por eso es bueno poner números. Ahora, podríamos poner, además de los números, un cuadrito diciendo que lo inferimos necesariamente. Pero como no quiero que nos confundamos con los cuadritos que usamos en lógica modal, que significan algo ligeramente diferente, lo que vamos a poner es un cuadrito que significa en lógica modal necesario, necesariamente, pero con una línea para distinguirlo de eso que usamos en lógica modal. Entonces, vamos a empezar poniendo acá 1 falso, pero en vez de 1 vamos a poner 1 cuadrito con una diagonal a la derecha del cuadrito, falso.
2 cuadrito con diagonal verdadero. Diagonal en la esquina, es una diagonal en la esquina derecha inferior. Así es como lo estoy poniendo, pero ustedes háganle un cambio al cuadrito y para mí basta, ¿no? 2 cuadrito diagonal verdadero. 3 cuadrito diagonal falso. 4 cuadrito diagonal falso. Una diagonal pegada al vértice inferior derecho del cuadrito es lo que yo estoy poniendo, no se nota muy bien en la pantalla. Pero entonces ahí estamos diciendo, número 1, inferimos con necesidad que este era falso. 2, inferimos al mismo tiempo con necesidad que estas dos eran verdaderas. Número 3, inferimos con necesidad que esta era falsa. Y número 4, inferimos con necesidad que toda la fórmula es falsa. ¿Correcto? Ahora, ojo, lo que yo quiero distinguir con esta diagonal es que no estoy diciendo que este condicional es un condicional necesario, en el sentido de que sea un condicional lógico, es decir, en el sentido de que sea tautológico, como decimos en clase, ¿no? No es que esté diciendo que todo esto va a dar tautológico. Estoy diciendo que inferí que es falso de manera necesaria. Es diferente, es la diferencia que mencioné al principio. Muy bien. Si tienen dudas sobre todo esto que he estado diciendo, que es una cuestión un poco más teórica, me pueden escribir. Ya saben, a mi WhatsApp, ya que ustedes tienen, desde la clase tienen mi WhatsApp. Entonces ya ahí podemos resolver algunas dudas de manera muy ágil. Muy bien, vamos ahora a hacer por último el caso, porque no quede tiempo, el caso en el que, no sé si esto se cortó ya. Bueno, voy a tratar de hacer rápidamente el último. Si se corta, lo haré en otro video, pero lo que trataré de hacer es de que haya casos de incertidumbre. Bueno, vamos a borrar estos datos y vamos a hacer otro ejercicio diferente, en donde con la misma fórmula nosotros lo que sepamos es que este de aquí es verdadero. ¿Sí? No, que es falso. Vamos a poner que es falso y que este de acá es verdadero. La no alfa completa es verdadera. Esos son mis dos datos. Vamos a ver qué ocurre aquí. Si yo sé que no alfa es verdadera, sé inmediatamente que alfa es falsa. Entonces, 1, cuadrito diagonal, cuadrito cortado, falso, ¿no? Yo sé inmediatamente que este es falso. Al saber que el antecedente de este condicional es falso, yo puedo saber que este condicional inmediatamente, número 2, necesariamente diagonal, es falso. A eso no se nota aquí en el pizarrón, por la luz, voy a poner un poco más arriba. 2, necesariamente diagonal, falso. Lo sé inmediatamente sin saber todo lo demás, porque sé que siendo el antecedente falso, el condicional debe resultar, verdadero, no falso, como había puesto, verdadero. Siempre que nuestro condicional tiene como antecedente falso, lo había explicado antes, el condicional es verdadero, ¿no? Lo tengo que usar. Muy bien, entonces, ¿qué más puedo saber acerca de esta fórmula? Yo puedo saber que en la conjunción uno de los dos va a ser falso o los dos van a ser falsos, pero no sé. Ok. No sé si, ahorita reviso si se grabó, pero voy a repetirlo por si las dudas. La idea es que estoy tratando de decir que llegamos hasta aquí, siendo que esto sea verdadero, y que ahora no sé exactamente qué va a pasar con esto. Pero, ojo, porque aquí ocurre lo mismo que ocurrió con esto. Porque el antecedente, es decir, toda esta conjunción, es falsa.
Y este condicional, siendo que su antecedente es falso, sabemos inmediatamente que es verdadero. O sea que el número 3, cuadrito, o sea, estoy diciendo que como número 3, necesariamente supe que este es verdadero. Y no importa la determinación de beta y gamma. Yo ya sé que la conjunción es falsa. No necesito saber los valores de beta y gamma para saber que este condicional ya de por sí es verdadero por su antecedente falso. En el caso de beta y gamma, yo no voy a saber, no está determinada por ningún otro ítem de valores de verdad. Entonces, puedo ponerlo más o menos así. Puedo decir, como aquí había puesto 3, pongo 4, verdadero, diagonal, falso. Esa es una manera de ponerlo. 4, verdadero, diagonal, falso, ¿no? O bien puedo poner 4, posiblemente, pongo verdadero arriba, falso abajo. Y posible, en lógica modal, lo ponemos como un diamante, así, ¿no? Solo que vamos a cortarlo así para distinguirlo de la lógica modal, para tratar de decir que lo estoy sabiendo con posibilidad, no que la fórmula misma está modalizada como diciendo eso que dice la fórmula es posible, para distinguirlo del uso en lógica modal. Entonces vamos a poner el diamante con una rayita diciendo que es verdadero o falso, 4, diamante con una rayita diciendo verdadero o falso, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para mostrar que acá llegamos a una incertidumbre, que no vamos a poder saber los valores de verdad de ello si no tenemos más datos, pero que sí podemos determinar otros casos. Bien, entonces, esto es asignación de valores, es la primera parte de asignación de valores. Voy a hacer un video también para usar asignación de valores sin dar ningún dato y tratar de mostrar cuando una fórmula es tautológica, contingente o contradictoria. Y después vamos a hacer un video donde mostremos cómo usar esto para argumentos y para analizar después si son válidos o son inválidos. Esa es la idea general. Entonces nos faltan 3 videos de este mismo tema, ¿no? Nos faltan 2 videos de este mismo tema. Uno donde no usemos valores de verdad de inicio, otro donde tratemos argumentos, y en alguno de los dos voy a tratar la idea de la compatibilidad o equivalencia de fórmulas y la contradicción entre fórmulas con este método. Bueno, pues nos vemos después. Recuerden que tenemos el grupo en Classroom y también les estoy mandando información por correo electrónico directamente, y que también les pedí que me pasaran su número de teléfono para terminar de construir el grupo de WhatsApp. Pues que estén muy bien. Cualquier duda sobre lo que he explicado, me dicen. Creo que con esto pueden resolver todos los ejercicios de ambos handouts, que son ejercicios simples, y luego les voy a mandar una batería de ejercicios un poco más complicados, como estos. Bueno, hasta luego.